A veces los misterios más grandes no están en ruinas antiguas o en islas remotas, sino en sitios que creemos conocer bien. Un gran lago en el corazón de Norteamérica, por ejemplo. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos enigmas, el caso del vuelo 2501, un avión de pasajeros que, en la noche del 23 de junio de 1978, se desvaneció sobre el lago Michigan y lo hizo sin dejar prácticamente ningún rastro. Prácticamente ninguno. Tenemos un informe de la época que detalla los hechos, la búsqueda, las teorías, y nuestra misión hoy es desgranar ese material para entender por qué, décadas después, esto sigue siendo un expediente abierto. Totalmente. El escenario era en principio de lo más normal. Un vuelo rutinario de Nueva York a Minneapolis. 55 pasajeros, 3 tripulantes. Y unas condiciones meteorológicas, bueno, no eran perfectas, pero sí manejables. Exacto. Todo parecía normal. Hasta que, de repente, en un parpadeo, dejó de serlo. El avión simplemente se esfumó del radar. Desapareció. Así sin más. Vale. Vamos a reconstruir esos últimos momentos, porque son cruciales. Sí. Según la transcripción de las comunicaciones, a las 11:37 de la noche, el piloto, Robert Lind, que era un veterano con miles de horas de vuelo, contacta con la torre de control. Y su voz es tranquila, ¿no? Eso es importante. Totalmente. Informa de que está atravesando una zona de turbulencias y pide permiso para descender de 3.500 a 2.500 pies. Una maniobra súper estándar. Claro, para buscar aire más estable. Lo normal. No denota pánico, no es una llamada de emergencia. Es un piloto con experiencia gestionando el mal tiempo. Pero la torre de control le deniega el permiso. Ajá. ¿Por qué? Había otro avión en la zona a esa misma altitud y el riesgo de colisión era demasiado alto. Le dicen que espere. Y minutos después de esa negativa, el silencio. El vuelo 2501 desaparece de todas las pantallas. Silencio absoluto. Y eso es lo que más me impacta del informe. No es que hubiera una llamada de auxilio entrecortada o, no sé, una señal de alarma. ¿No? Es la nada. Pasa de ser un punto de luz en un mapa a un vacío. ¿Qué nos dice ese silencio total desde un punto de vista técnico? Pues nos dice que lo que ocurrió fue, casi con toda seguridad, instantáneo. Y catastrófico. Ya. Hay que pensar en el avión, un Douglas DC-4. Es un aparato de la posguerra, muy robusto, un auténtico caballo de batalla. No es una aeronave frágil, desde luego. Para nada. Para que una tripulación experimentada en un avión así no tenga tiempo ni de pulsar el botón de la radio, el evento tuvo que ser de una violencia y una rapidez extremas. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues una despresurización explosiva, un fallo estructural masivo, una pérdida de control total en segundos. Esos son los escenarios que baraja el informe. El silencio es, en muchos sentidos, más aterrador que un Mayday. Muchísimo más. Al amanecer, claro, con el avión ya oficialmente desaparecido, se pone en marcha una operación de búsqueda gigantesca. Una de las más grandes vistas en los Grandes Lagos hasta la fecha. Barcos de la Guardia Costera de Estados Unidos, de Canadá, helicópteros, aviones de reconocimiento, cientos de personas peinando el lago. Sí, pero hay que entender el desafío que supone buscar algo en el lago Michigan. No es un estanque. Claro. Es una masa de agua inmensa, con profundidades de más de 280 metros, corrientes muy complejas y un clima que puede cambiar en minutos. O sea que la zona de búsqueda inicial podía no ser la correcta, sería más denso, más opaco. Sí. El informe detalla una lista que es casi desoladora. Pequeños fragmentos de tapicería, un reposabrazos. Algunas maletas flotando, objetos personales, un zapato o una cartera. Pruebas irrefutables de que el avión se había estrellado en el agua. Pero nada más. Nada. Ni una sola pieza grande del fuselaje, ni un motor, ni un trozo de ala. Y lo más escalofriante, de las 58 personas a bordo, no se recuperó ni un solo cuerpo. Y ahí está la gran paradoja que define este caso. ¿A qué te refieres? A ver, los pequeños restos flotantes confirman que el accidente fue en el lago. Descartan teorías de que cayera en tierra, por ejemplo. Vale. Pero al mismo tiempo, la ausencia total de restos importantes desafía toda lógica de un accidente aéreo convencional. Claro, un DC-4 tiene 4 motores enormes, una estructura de toneladas. No se pulveriza al chocar contra el agua. Exacto. Debería haber un campo de escombros en el fondo. El hecho de no encontrarlo es lo que alimenta la leyenda. El lago no solo se cobró las vidas, parece que se tragó la evidencia. Es como si una fuerza lo hubiera desintegrado, pero
de una manera que no encaja con la física de un impacto normal, Y eso, lógicamente, abrió la puerta a todo tipo de teorías. que van de lo científico a lo francamente extraño. Sí, Ante un suceso tan repentino, la primera línea de investigación fue el tiempo. ¿Qué fenómeno meteorológico podría, literalmente, arrancar un avión del cielo? exacto. Y el principal sospechoso técnico es algo que en aviación se conoce como microrráfaga o microburst. ¿Qué es eso exactamente? No es una tormenta normal. Imagina una columna de aire helado, muy denso, que se desploma desde una nube a más de 150 kilómetros por hora. Uf, Al chocar contra la superficie, se expande en todas direcciones con una fuerza brutal. Para un avión, es como ser golpeado por un martillo invisible desde arriba. un martillo invisible. ¿Qué imagen? Y supongo que de noche, sobre el agua, sin referencias visuales. Aún menos tiempo para reaccionar. La teoría es sólida. La turbulencia que reportó el piloto era el preámbulo. La microrráfaga lo atrapó y lo lanzó contra el lago sin darle opción. Pero, hay un pero, ¿verdad? Sí, aquí surge una inconsistencia que atormentó a los investigadores. Incluso un impacto tan brutal debería dejar un campo de restos coherente. Ya. El combustible crearía una mancha visible durante horas. Las partes más ligeras flotarían. La microrráfaga explica el cómo del accidente, pero no explica la ausencia casi total de pruebas. No resuelve el misterio del borrado. De acuerdo, si el tiempo no lo explica todo, hay que buscar otras causas. La segunda línea de teorías es más especulativa. Sí, y se adentra en la extraña reputación de la zona. El informe menciona que popularmente se la conoce como el Triángulo del lago Michigan. Eso es. Y es importante contextualizar esto. No hablamos de portales dimensionales ni nada de eso. No, claro. Hablamos de un patrón de sucesos anómalos documentados. El informe cita testimonios de otros pilotos sobre fallos inexplicables en los instrumentos justo en esa área. ¿Qué tipo de fallos? Brújulas que giran sin control, equipos de radio que fallan, horizontes artificiales que se descalibran. Son fenómenos transitorios, difíciles de probar pero recurrentes. O sea, la teoría sería una combinación de factores. Exacto. La idea es que el avión entra en esta zona anómala, los instrumentos fallan y, para colmo, una debilidad que ya existía en la estructura del avión. Una grieta por fatiga del metal, por ejemplo. Por ejemplo, esa grieta cede bajo la tensión de la turbulencia. Una tormenta perfecta de mala suerte. Suena plausible, aunque muy improbable. Podría ser letal. Un fallo en los instrumentos te deja ciego, y un fallo estructural, como perder un ala o la cola, te deja sin control. Pero, Pero, de nuevo, volvemos al problema del silencio. siempre el silencio. Un fallo estructural de esa magnitud es violento, pero no siempre es instantáneo. A menudo hay segundos, preciosos segundos, en los que la tripulación puede emitir una señal. Y aquí no la hubo. El silencio absoluto sigue siendo el dato más difícil de encajar en casi todas las teorías convencionales. Es el fantasma en la máquina. Y ese historial de incidentes nos lleva a la tercera perspectiva del informe, que más que una teoría es la constatación de un patrón. El vuelo 2501 no es un caso aislado. No, ni mucho menos. Y aquí es donde el misterio adquiere una dimensión histórica. El informe menciona docenas de desapariciones. De barcos también, ¿no? Sí, de barcos, de aviones. Da ejemplos concretos. La goleta Thomas Hume, en 1891, desaparecida con sus 7 tripulantes en una tormenta que pareció surgir de la nada. Ya. O el carguero Carl D. Bradley, en 1958, uno de los barcos más grandes de los lagos. Se partió en 2 y se hundió en minutos. Se llevó a 33 de sus 35 tripulantes. Espera, entonces no hablamos solo de aviones, sino también de barcos y desde hace más de un siglo. Exacto. Eso cambia la perspectiva. Ya no es un misterio de la aviación. Es un misterio geográfico. Ese es el punto clave. Y la pregunta es, ¿coincidencia o hay algo más? Esa es la pregunta. Estamos ante una serie de coincidencias trágicas en una masa de agua enorme y peligrosa. ¿Es la explicación más racional? ¿No? Los grandes lagos son mares interiores con un clima muy traicionero. Oh, O, por el contrario, existe algún factor geográfico, meteorológico, físico, aún desconocido, en esa región que contribuye a que pasen estas cosas. la etiqueta de triángulo puede que responda más a nuestra necesidad de encontrar patrones en el caos, ¿no? Seguramente. Pero la acumulación de casos documentados es, como mínimo, inquietante. Y nos obliga a preguntarnos si todas estas tragedias están conectadas por algo más que la mala suerte.
Lo que es fascinante es que ninguna teoría parece funcionar por sí sola. No. Una microrráfaga no explica la falta de restos, un fallo estructural no explica el silencio, y las anomalias son difíciles de probar. Es una excelente síntesis. Podríamos estar ante un efecto en cascada. Una suma de factores. Imagina, el avión entra en una ola de anomalías que afecta a sus instrumentos. Al mismo tiempo, es golpeado por una microrráfaga excepcionalmente violenta que causa un fallo estructural catastrófico, inmediato. Y para rematar, Y para rematar, el impacto ocurre sobre una zona del lago con corrientes submarinas muy fuertes, que dispersan y entierran los restos rápidamente. ningún factor por sí solo lo explica, pero la suma de todos. La suma de todos podría haber creado las condiciones para una desaparición casi perfecta. Entonces, ¿qué significa todo esto, al final? Tenemos un vuelo que se desvanece, una búsqueda que solo encuentra ecos de una tragedia, y un montón de teorías que dejan preguntas sin respuesta. Es que el vuelo 2501 no es solo un accidente, es una historia de fantasmas en el fondo de un lago. Uno de los mayores misterios sin resolver de la aviación en Norteamérica. La conclusión ineludible del informe es que la ausencia de pruebas es, en sí misma, la característica que define este enigma. Es un círculo vicioso. Totalmente. Sin los restos, sin las cajas negras, que el DC-4 no llevaba en su configuración original, no hay forma de confirmar qué ocurrió. Y sin saber qué ocurrió, es imposible saber por qué no se encontraron los restos. Y la falta de cierre para las 58 familias es el legado más terrible. Sin duda. El informe original termina con una frase muy evocadora. El lago lo borró todo. Sí, Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. sí, nos obliga a hacernos una pregunta. Sobre nosotros mismos. Cuando nos enfrentamos a la inmensidad, al poder de la naturaleza, ¿qué nos resulta más reconfortante? Creer en el gran misterio. En un triángulo con propiedades inexplicables. Exacto. O aceptar la posibilidad de un simple y brutal accidente, donde el poder del agua, sus corrientes, su profundidad, son suficientes para ocultar para siempre nuestros errores y nuestra tecnología. Quizás la pregunta final no es ¿qué le pasó exactamente al avión? Sino cómo nuestra mente procesa un vacío tan absoluto de información y por qué a veces preferimos una buena historia de misterio a una historia de impotencia.